Bien, Gustavo. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, está muy orgullosa de esta ley Rider. ¿En qué consideráis vosotros que esta ley no es la adecuada o en qué ha fallado? En básicamente todo. O sea, creo que es una legislación hecha de la peor manera posible, que ha llevado a la peor situación posible y que no se presenta de ninguna manera como una solución a ninguno de los problemas que nosotros tenemos. Entonces consideramos cuanto menos que se ha realizado a espaldas de los repartidores, se ha realizado de una manera en la que no se sustenta en datos, solamente en cuestiones ideológicas y en cuestiones que tenemos a priori son políticas, más que de legislación de la realidad. Claro, esta ley, como bien dices, ha sido a espaldas vuestra, pero también ha sido consensuada con los sindicatos mayoritarios en el sector, que yo entiendo que os han dejado en unas condiciones bastante deplorables, ¿no? Yo creo que más que condiciones deplorables, esta es el legislar por legislar. Es decir, hacer algo que ya estaba legislado, de hecho con sentencia firme el Tribunal Supremo. De hecho, la ley Rider en sí misma es una ley de un único artículo, de 2 párrafos, que lo único que establece es una presunción de laboralidad que bueno, 8 meses de negociación para esto no creemos que sea algo positivo ni muchísimo menos. ¿En qué ha modificado el día a día de los riders? Lo ha modificado creo que en lo que es traer los peores pronósticos que nosotros teníamos con esta ley. Es decir, se ha traducido en fuga de empresas, en destrucción masiva de puestos de trabajo y en precarización de los que quedan. Esos han sido creo que los 3 efectos de la ley Rider. Concretamente hemos visto cómo 3.871 trabajadores de Deliveroo se han quedado sin trabajo tras la salida de la empresa por culpa de la ley Rider. Hemos visto cómo el 75% de los trabajadores de Uber Eats fueron desconectados de la plataforma, concretamente 3.000 de ellos. Hemos visto cómo 4.000 repartidores de Amazon fueron desconectados tras la suspensión y posterior eliminación del programa Amazon Flex, que le daba trabajo a 4.000 autónomos. Y hemos visto, por otro lado, lo que es el monopolio de Glovo, que es la única empresa que, si bien es cierto, nos queda en una situación de monopolio. Está claro que es lo único que tenemos y ya imaginarás lo que incluye esta situación. O sea que el resultado final, entiendo que trabajadores que estaban antes ejerciendo una labor, ahora mismo están en la calle. Básicamente, una gran mayoría, de hecho. Una gran mayoría hemos perdido trabajos y una gran mayoría hemos visto cómo se ha precarizado lo que ya teníamos y que nos ha traído de una ley problemas que no teníamos antes y que no ha traído soluciones que reivindicamos. Gustavo, ¿tú qué papel crees que han jugado los sindicatos de clase que tenemos aquí en España en esta ley Rider? Yo creo que han jugado el papel de vendernos, el papel de ser auténticos enemigos de los trabajadores, enemigos de lo que es la creación de trabajo, lo que es la mejora del mismo, y lo único que hemos visto ha sido unilateralidad, cuestiones ideológicas y sin más una alineación entre ellos legislando a espaldas de nosotros. ¿En ningún momento han consensuado con los trabajadores? De ninguna manera, más aún cuando nosotros nos hemos manifestado masivamente y de hecho nos hemos reunido con ellos, le hemos transmitido nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones, y la respuesta de ellos ha sido de absoluta unilateralidad y de hacer oídos sordos a los intereses de la mayoría de repartidores. Gustavo, tú como rider, ¿qué es lo que necesitáis? Lo que necesito creo que es la extrapolación al final de la solicitud de miles de mis compañeros, que es la creación de un autónomo digital, es decir, el mantener la figura de autónomos pero sustentados en un marco de derechos y protecciones reforzadas que consideramos deberían ser inherentes al ser trabajador, no al régimen de cotización. Es decir, entre estas mejoras, tal vez la más importante sea el derecho de negociación colectivo para autónomos, que es algo que en España no tenemos y que es algo que reivindicamos en la ley Rider y de ninguna manera ni de cerca se nos otorgó. Creo que es una protección que es cuanto menos beneficiosa, que permite organizarse de manera colectiva y reivindicar y traer mejoras que son de utilidad para el trabajo, que son de mejora fáctica en lo que es el trabajo, y cuanto menos creo que es una de las principales reivindicaciones. Esto en conjunto con lo que es la ampliación de los seguros, lo que es la ampliación de la libertad que tenemos en las plataformas, es decir, la eliminación de penalizaciones, de diferentes cuestiones que entendemos no deberían existir y otras cuantas que consideramos deberían darse en cada una de las plataformas.
Gustavo, ¿y qué papel han jugado las multinacionales como Glovo, Deliveroo en todo este tiempo acá? Desde la ley ha sido adaptarse como bien han podido. Obviamente hay un marco de intereses en el cual han aprovechado para tirar de los vacíos legales a su favor. Y cuanto menos tenemos lo que es la situación del monopolio de Glovo, que si es cierto es un monopolio que no ha sido creado por la propia empresa, sino que lo han dejado las otras que se han ido, se presenta como una situación de aprovechamiento de esta situación que está claro que debe tener una solución y debe tener un coto que cerque los que son los derechos de los trabajadores y los intereses de las empresas. Gustavo, ¿qué pueden hacer los políticos o algún sindicato para enmendar esta ley? Lo primero es derogarla, claramente, y escucharnos y hacer una ley acorde a los intereses colectivos y sectoriales. Por otro lado, tenemos lo que es las figuras de otros países, mirar, ¿no?, a cómo se ha legislado esto en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, tenemos el caso del Reino Unido y recientemente el caso de Chile, que han legislado a favor de la figura del autónomo, pero siempre sustentado en mejoras y derechos que consideramos en general, creo, todo el sector deberían ser parte de nuestro día a día. Entiendo que entonces esta política esta ley se ha hecho mejor en otros países, mejor que en España. Y entiendo que necesitáis también la figura de algún sindicato que os represente aquí en España. Sí, por supuesto. De hecho, el único sindicato que nos ha escuchado, esto lo digo tras haber intentado reunirnos con todos y cada uno de los entes que pudieron habernos ayudado en esta legislación, ha sido Solidaridad. Gustavo, ¿qué opina el colectivo de esta unión que hay de Yolanda Díaz con los sindicatos de clase, con UGT y comisiones, que lo único que han hecho es hacer una ley bastante perjudicial y unos sindicatos que nos defienden? ¿Qué opina el colectivo? ¿Qué opinión hay sobre esta unión que nos representa? Yo creo que hay un contubernio entre los sindicatos de clase y el Ministerio de Trabajo. En esta situación hemos visto cómo se ha legislado un sector completo a espaldas de nosotros, únicamente sustentados en cuestiones totalmente ideológicas, pese a que nosotros nos hemos manifestado de manera masiva, concretamente en 34 oportunidades en una veintena de ciudades con miles y miles de repartidores en las calles, jamás se nos escuchó. Y está claro que en esa mesa de diálogo de la Ley Rider, nuestros representantes eran los sindicatos de clase y lo último que hicieron fue hacer traslado de nuestras reivindicaciones. Y esto lo que ha generado es, precisamente trae las peores advertencias que teníamos sobre el sector, que ha sido la destrucción masiva de trabajos, la fuga de empresas y la precarización del sector. O sea, entiendo que ha sido todo una negociación a espaldas de los trabajadores sin consultar a los trabajadores. Entiéndase a espalda de los trabajadores como a espalda de los intereses de los riders, porque es cierto que esos sindicatos se aprovechan de su estatus de sindicatos mayoritarios y demás para tirar del asunto de su estatus de agentes sociales. Y bueno, esto lo que trae es anomalías como la que hemos visto con esta legislación. Me queda claro que a los trabajadores les importa un bledo en este caso. En lo absoluto. No somos más que una simple medalla política, de la cual nos venden como los pobres desgraciados en una situación que nos ha empeorado más y que no ha arreglado ninguno de los problemas que nosotros tenemos. Bien, Gustavo, pues la verdad que pues este 8 de septiembre hay elecciones en Glovo y nosotros desde Solidaridad vamos a presentar candidatura con la idea de dar a conocer este tipo de propuestas e intentar cambiar esta manera de hacer sindicalismo, por lo menos desde nuestra postura. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Yo creo que sin duda la existencia de sindicatos alternativos y que rompan el discurso monopolístico, por así decirlo, que lo tiene Comisiones Obreras UGT, es cuanto menos necesario y es cuanto menos algo de valor a toda esta situación, que está claro que se extrapola también a los asalariados, en cuanto a que hemos visto, por ejemplo, cómo Comisiones Obreras UGT fueron los primeros que bajaron el salario a los compañeros de Justit, de acuerdo a lo que la propia UGT nos prometía a nosotros antes de la Ley Rider, que cobraríamos en caso de ser asalariados. Por lo que está claro que una propuesta y un proyecto como el de Solidaridad es absolutamente bienvenido y totalmente necesario. Pues será un placer representaros en las próximas elecciones y vamos a buscar el cambio para vosotros. Sin duda alguna los compañeros lo agradecerán y esperamos salga todo lo mejor posible. La verdad que nos vamos a volcar en ello. Gracias.